Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimo gusto, mi nombre es Carlos Zapata y bienvenido a un nuevo video si eres nuevo por aquí. En el video de hoy te voy a hablar de un libro que a mí personalmente me cambió mucho la forma de pensar en el momento en que lo leí. Así que si te quieres enterar cuál es este libro, quédate a ver el video porque vamos a comenzar. ¡Demonios, Gob! ¡Eres realmente un genio! El libro del que te voy a hablar en este video es un libro muy reconocido, es un bestseller de finanzas personales, casi todo el mundo lo conoce o lo ha leído, puede que tú ya lo hayas leído, como puede que no. Si no lo has leído, entonces te recomiendo que lo hagas. Pero antes de eso, te voy a contar un poquito de qué va este libro. ¿Asustado, Potter? El libro se llama Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Es un empresario y escritor y además profesor de finanzas personales de Estados Unidos. Él en este libro nos cuenta la historia, bueno, su historia de cómo tuvo él dos padres, un padre rico y un padre pobre. Uno era el papá de él, el papá de sangre, y el otro era el papá del mejor amigo de él, que se llamaba Mike. Los dos tenían mucho dinero, pero él decía que uno era pobre y que el otro era rico porque uno era empresario y el otro era empleado. El otro era un profesor de muy alto nivel del gobierno de Hawái, pero era profesor, era empleado y pues manejaba sus finanzas personales de una manera diferente a como las manejaba el papá de su mejor amigo, que era pues rico, que las manejaba de otra manera diferente. A eso se le llama estrategia. Entonces él aquí nos empieza a hablar de las diferencias principales entre cada uno de ellos. La que más resalta durante casi todo el libro es que el padre pobre le decía: estudia, haz una carrera buena, busca un buen trabajo seguro, donde te puedas jubilar y ya quédate con eso. Y por el contrario, su padre rico decía: aprende sobre educación financiera, aprende sobre contabilidad, sobre finanzas, sobre leyes, sobre tributaria y conviértete en el dueño de las empresas, conviértete en el dueño de corporaciones. Entonces ya ahí se empezaba a notar cómo cada uno de los dos padres, de las dos influencias que tenía Robert Kiyosaki, hacía un contrapeso de cada lado. ¿Eso es todo? Otra de las diferencias que tenían ellos dos era que uno decía que el dinero no era necesario. También a veces decía que el dinero era la raíz de todos los males. También a veces no, él prohibía que se hablara de temas de dinero durante la cena o que se hablara muy seguido del dinero. Mientras que su padre rico, el papá de Mike, de su mejor amigo, siempre lo incentivaba a él a que hablara de dinero, a que estuviera consciente de que el dinero es una herramienta, que es muy necesaria, que el dinero da libertad. Él siempre lo incentivaba a esto. ¿Acaso no lo viste venir? Este libro también nos habla de una cosa muy importante que es la hoja de balance. Es algo que se llama en contabilidad, donde se tienen los activos, los pasivos y el activo menos el pasivo es igual al patrimonio. Allí Robert nos explica cuál es la diferencia entre la hoja de balance de una persona pobre como el papá de él y una persona rica como el papá de Mike. Una de las principales diferencias entre estas dos hojas de balance es que la hoja de balance del papá de Robert, del profesor, tenía un movimiento, que sus ingresos venían directamente del salario y sus gastos eran pasivos, que eran su hipoteca. Entonces no tenía ninguna inversión, simplemente llegaban los ingresos y de ahí salían a las deudas que tenía, que era la hipoteca de la casa, el préstamo del carro, y se convertían en los gastos, ¿sí? Tenía el pasivo, que era la deuda, y el gasto era el pago de esa deuda. Ese soy yo. Por el contrario, la hoja de balance del papá de Mike tenía una diferencia muy grande, que la mayoría de los ingresos del papá de Mike venían de las inversiones. Entonces lo que hacía esta hoja de balance es que donde estaban los activos, de esos activos salían los ingresos, llegaban a los ingresos. Y esos ingresos salían hacia los gastos, pero después de pagar los gastos también quedaba un restante que volvía otra vez hacia los activos.
Entonces en esta hoja de balance se veía un círculo vicioso donde cada vez había más dinero para reinvertir en los activos. Como los activos iban creciendo, pues cada vez iban generando más flujo de dinero. ¡Demonios, Gump! ¡Eres realmente un genio! Luego, Robert nos habla de algo muy importante que es la carrera de la rata y la vía rápida. ¿Qué es la carrera de la rata? Básicamente es lo que muchos de nosotros hemos vivido o que estamos viviendo. Y es que salimos de estudiar, muchas veces con la deuda de la carrera, y empezamos a trabajar ya con una deuda. Pero como ya estamos ganando dinero, entonces nos sacamos el carro a crédito, nos sacamos la tarjeta de crédito, empezamos a comprar los muebles a crédito, a varios años, y nos empezamos a llenar de deudas. Lo que no nos estamos dando cuenta es que al tener cada vez más deudas estamos acortando nuestro flujo de efectivo total. ¿Qué quiere decir eso? Que los ingresos que tenemos cada vez más van a ir a los gastos y no nos va a quedar nada libre para invertir o para ahorrar. ¿Sí? Entonces la carrera de la rata es que cada vez estamos más sumidos en deudas y es como un círculo vicioso. Nunca vamos a terminar porque muchas veces pasa que terminamos de pagar una y ya nos estamos metiendo en otra porque nos queda ese cupo libre, ¿no? Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? La vía rápida, por el contrario, es la vía por donde van los ricos. ¿Y esta vía cómo funciona? Pues la mayoría de veces, al principio, lo que hacen los ricos es mantener los gastos lo más bajo posible e ir aumentando sus ingresos. Ellos no se compran los lujos antes de aumentar sus ingresos, sino que lo hacen después, cuando ya tienen los activos que puedan pagar esos lujos. Si por ejemplo se van a comprar un carro a crédito, entonces ellos se aseguran de que tengan un flujo de efectivo, un activo que les genere un flujo que pague esa cuota de ese carro por aparte, para que el resto de dinero siga quedando libre. A eso se le llama estrategia. Entonces, lo que nos dice Robert es que la idea es que nosotros tratemos de salir de la carrera de la rata y empecemos a meternos por la vía rápida. Ahora te voy a hablar de lo que personalmente yo aprendí de este libro. Aprendí que uno debe de saber de un abanico de materias que lo ayuden a comprender que lo ayuden a comprender cómo funciona la educación financiera, cómo funciona el dinero. Entonces, Robert a esta rama de habilidades y de conocimientos lo llama educación financiera. ¿Y él qué mete allí? Pues él dice que hay que aprender de contabilidad, hay que aprender de finanzas, hay que aprender de economía, hay que aprender de leyes, más que todo tributaria, y hay que aprender estrategias de ventas, de negocio y de marketing. Todo esto, ¿con qué fin? Con el fin de que nosotros aprendamos a montar negocios, el funcionamiento de estos, porque el esqueleto de todos los negocios básicamente son esas cosas que él menciona en el libro que debemos de aprender. Obviamente dependiendo de la industria, de lo que a qué se dedica el negocio, hay que aprender otras cosas diferentes, pero como la matriz de todos ellos es eso es lo principal, y él dice que entre más especializados seamos nosotros en eso, pues más dinero vamos a poder hacer. ¡Demonios, Gump! ¡Eres realmente un genio! La idea de que aprendamos todas estas habilidades es que aprendamos a jugar el juego del dinero, el que juegan los ricos. Por eso es que los ricos cada vez son más ricos, porque ellos saben cómo jugar ese juego. Por el contrario, muchas personas, el 99%, lastimosamente, no lo sabe jugar. Entonces, están ahí siempre en esa, como Robert llama, carrera de la rata. Yo te voy a dejar el libro en la descripción para que vayas a leerlo, porque obviamente si tú lo lees personalmente, te van a quedar otras enseñanzas diferentes a las que a mí me quedaron y vas a sacar conclusiones diferentes a las que yo saqué en este video. Así que abajo en la descripción te lo dejo. De igual manera, si estás interesado en este tema de finanzas personales, por aquí o por aquí en las tarjetas, te dejo un video donde te hablo de la importancia de aprender finanzas y donde te explico un poquito de cómo deberías de manejar tus finanzas personales, porque es importante aprender de las finanzas, cómo se manejan en las empresas, y de las finanzas, cómo se manejan en el mundo y en los países. No siendo más, no te quito más tiempo. Si te gustó el video, por favor deja tu like, suscríbete al canal que voy a estar trayendo muchos más temas, más conclusiones de libros, voy a estar trayendo temas de contabilidad, de finanzas, de inversiones, de trading, de leyes tributarias también. Así que
Si no te quieres perder nada, suscríbete. No siendo más, nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Adiós, vaquero.